No suelo hacer mis ponencias leídas, pero en esta ocasión lo haré, leeré mi mensaje para ceñirme al tiempo asignado y cometer los menos errores en la claridad de mis palabras. Como se dice, bueno y breve, dos veces bueno, y malo y breve, no tan malo. Bueno, en primer término, agradezco al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la invitación para participar en este importante evento, realizado con el Instituto de Innovación e Investigación de la Confederación de Trabajadores de México, al tiempo que saludo a los representantes del PNUD, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la CTM. Permítanme desarrollar mis ideas bajo dos baremos o dos enfoques. El primero, un brevísimo contexto, y el segundo, algunas reflexiones sobre las buenas prácticas que ya nos anunciaba el maestro René del Castillo Aceves. En el primer tema, en el contexto, es un axioma que los sindicatos son actores indispensables para encaminar el futuro del trabajo que se desea, a través de la defensa de la libertad sindical y la negociación colectiva, siendo parte del diálogo social, promoviendo el trabajo decente y resultando así esenciales para el trabajo sostenible. No obstante, el reto, considero, radica en que dichos actores resulten representativos y más aún, que lo sean de la mejor manera. El dilema no es solo la representación per se, sino la calidad de esta. En opiniones de muchos laboralistas o de algunos laboralistas, se afirma que la construcción del nuevo modelo de contratación colectiva en México parte de la premisa de que todos los contratos colectivos registrados y depositados, o por lo menos la mayoría de ellos, son contratos simulados. Es decir, que si bien en su mayoría cumplieron con las formalidades de la ley, que la ley exigía para su validez y vigencia, no cumplían con la finalidad primaria de ellos, consistente en ser un mecanismo legal de mejoría y defensa de los derechos de los trabajadores y ser más bien instrumentos que protegían los intereses de los patrones. Esta premisa, insisto, esta premisa que asumen algunos laboralistas, asumida sin matices, insisto, asumida sin matices, permitió al Estado mexicano incluir y justificar en la reforma laboral mecanismos de transición entre el viejo modelo de contratación colectiva y el nuevo modelo al que se aspira, para lo cual se decidió que era conveniente que todos los contratos colectivos debían pasar por un mecanismo de verificación, no solo del conocimiento de estos por parte de los trabajadores a que se beneficiaban, sino del apoyo que los trabajadores le daban. La respuesta a estas preocupaciones se llamó legitimación de los contratos colectivos. En ese sentido, permítanme decirlo, resulta loable y muy destacado que una confederación histórica como la CTM participe de ello. Al inicio, en sus pasos por el sindicalismo mexicano, la CTM contaba con un efectivo, esto lo encontré en los anales de la historia, con un efectivo de 200,000 miembros. Un año después había ascendido a 480,000. En 1938 subió hasta 946,000 y al término del sexenio cardenista sumaba en sus filas a más de 500,000 de personas. Y que hoy, en información del Observatorio de Políticas y Prácticas Laborales de la UAM Lerma, representa parte, permítanme también decirlo así, del top de quien más contratos colectivos legitimados tiene. Enhorabuena por ello. Ahora bien, permítanme pasar al segundo rubro, que es el de las buenas prácticas. Ante ello, deseo hacer énfasis en el breve tiempo de estas palabras sobre las conocidas buenas prácticas desde el ángulo laboral, y que pueden ser definidas de muchas maneras, pero todas coinciden en acciones que garantizan de forma exitosa el bienestar de las y los trabajadores y el progreso de estos y sus fuentes de trabajo, generalmente a través de la autorregulación. Una definición global de dicho concepto
puede recogerse de la propia Organización Internacional del Trabajo. Una buena práctica en materia de relaciones laborales es entendida como aquella experiencia de carácter colectivo que en el marco de respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo puede ser calificada como exitosa para garantizar el bienestar de los trabajadores y el progreso de las organizaciones sindicales, mejorando el nivel de relaciones internas, garantizando condiciones adecuadas de trabajo y empleo, facilitando el incremento de la productividad y el salario, y desarrollando una cultura de concertación puesta en marcha por el acuerdo de los trabajadores y empleadores, es decir, facilitando el trabajo decente. Son diversas las buenas prácticas que da cuenta la doctrina publicada en diversos países y en organismos internacionales como la OIT. Aquí interesa detenerme en sugerir algunas que se sumen al catálogo desde el derecho colectivo del trabajo y que quizás ya estén puestas a partir de un punto de vista general, pero no necesariamente particularizadas en lo sindical o discutidas desde el caso mexicano, tales como, y ya lo mencionaba también el maestro, acceso de mujeres a las directivas sindicales, periodos limitados en la duración de las dirigencias sindicales y transparencia proactiva y protección de datos personales de las y los trabajadores. Prácticas que, si bien en determinadas legislaciones como la mexicana no son de implementación obligatoria, llevan sin lugar a dudas al fortalecimiento de la legitimidad de las propias organizaciones sindicales frente a la sociedad en general y ante sus propios agremiados y en consecuencia de la democracia de los países tan necesitada de actores del diálogo social que no solo pregonen democracia, sino que la ejerzan en su mayor plenitud. También debo advertir que el caso mexicano resulta emblemático y útil para la comprensión de las buenas prácticas debido a que se encuentra en un proceso de consolidación de una reciente reforma laboral de gran calado que deviene de su reforma a la Constitución en 2017 y la reglamentaria en 2019, en las que uno de los ejes y objetivos principales fue la democracia sindical. Número 1, me detengo en la primera práctica señalada, dirigencias sindicales integradas por mujeres. Si bien los artículos 3, 56 y 164 de la Ley Laboral son contundentes en establecer que no se deben hacer diferencias en razón de género y que en la aludida reforma se modificaron los artículos 358, fracción 2 y 371, fracción 9 bis, para prever en la integración de las directivas sindicales que se establecerá la representación proporcional en razón de género, lo cierto es que ello por sí solo no garantiza que necesariamente las mujeres accedan al puesto de máxima representación sindical, como lo es la Secretaría General de un sindicato. Dicha situación puede advertirse de un vistazo a las páginas oficiales de algunos sindicatos mexicanos, en la que sus comités ejecutivos nacionales cuentan con pocas mujeres entre sus miembros y son escasas las mujeres que ocupan el puesto de la Secretaría General. No obstante, la falta de información estadística por razón de género en fuentes oficiales nacionales e internacionales. Ante la ausencia de acciones afirmativas en el derecho colectivo y la probable colisión con la libertad sindical, de imponerse estas mediante la ley, resulta idóneo que las organizaciones sindicales de motu proprio generen las condiciones internas para propiciar escenarios en que las mujeres agremiadas puedan acceder a puestos sindicales de máxima representación, autorregulándose en sus propios estatutos internos, permitiendo romper lo que se conoce el techo de cristal y deshaciendo así el piso pegajoso que les impide participar en igualdad de condiciones. Sobre todo tomando en cuenta que las tasas de participación económica de mujeres resultaron en cifras del año 2021 en un 40.9% en México, circunstancias que se confirma con lo señalado por la Comisión Interamericana de Mujeres, y cito textualmente: existe una disproporción entre el número de mujeres afiliadas y de mujeres dirigentes sindicales en puestos de decisión, con una tasa de representación promedio en los órganos de toma de decisiones de apenas 28% a nivel mundial, según la OIT, y 30% en Latinoamérica, de acuerdo a la CEPAL.
Tampoco se ignoran otras prácticas que por el tiempo no puedo abordar, como la inclusión de personas LGTBIQ+, afrodescendientes, pero que hay casos, por ejemplo, en el sector bancario de éxito en Argentina, o colectivos especialmente discriminados y o la implementación del convenio 190 de la OIT, con un caso de éxito a través de la contratación colectiva en Perú, con un sindicato del sector salud, entre otros. Número 2, relevos en la representación sindical. Similar al caso anterior, si bien la reforma laboral aludida estableció en su artículo 371, fracción 10, que los estatutos de los sindicatos obligatoriamente deben contar con el periodo de duración de su directiva, lo cierto es que no limitó la reelección, lo que podría ser hasta el infinito las veces que lo decidan sus agremiados a través de sus procesos electivos. Y al parecer en este tema sí hay un comportamiento casi unánime en todo tipo de sindicatos en México. El lema mexicano de sufragio efectivo no reelección, me temo que no ha llegado a la democracia sindical. No dudo que las reelecciones de dirigencias sindicales respondan a necesidades organizativas y que permiten con mayor facilidad concretar y consolidar las luchas de sus gremios, pero considero que tiene un efecto siempre nocivo, un incentivo perverso. Genera que las disidencias internas, quienes aspiran legítimamente a dirigir también su organización, se encuentren en escenario propicio para que sean cooptadas, sometidas o relegadas, lo que provoca un fenómeno inverso de democracia y carencia de legitimidad en la calidad de la representación. En ese sentido, una buena práctica resulta en los relevos de la representación y se generen límites a las reelecciones de la dirigencia sindical. Igualmente a través de la autorregulación en sus estatutos internos, permitiendo la participación plural y democrática. Es el caso, por ejemplo, de Perú, de un sindicato de nutricionistas. Número 3 y último, transparencia proactiva y autodeterminación informativa. En la multicitada reforma laboral mexicana se reafirmó lo que ya preveía antes la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la anterior reforma laboral que data del 30 de noviembre del 2012, respecto de las obligaciones de transparencia interna y externa, endógena y exógena, como lo es la publicación de información sindical, contratos colectivos de trabajo, registros sindicales, estatutos sindicales, padrón de afiliados, entre otros. Con relación a la protección de datos personales de los trabajadores, la ley es nula en su regulación, salvo la parte relativa al teletrabajo, recientemente incorporada en una reciente, una reciente reforma publicada el 11 de enero del 2021. Sin embargo, a mi consideración, constituye uno de los derechos laborales inespecíficos que en México se regulan en diversas leyes, como es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y una ley de datos para el sector público, permitiendo así la protección de lo que se conoce como los derechos ARCO. No obstante, el diseño legislativo de obligaciones de transparencia y data privacy se puede aumentar el umbral de publicidad de información de los sindicatos a través de la transparencia proactiva, que permite generar esquemas de mayor transparencia de la información a las que de oficio o a petición de parte resulta pública, y que el propio INAI define como lo siguiente: la transparencia proactiva es el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación, difusión y reutilización de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General. Este mecanismo permite la generación de conocimiento público útil enfocado a las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables. Existe un número mayúsculo de actividades sindicales que se documentan, sin que resulten obligatorias transparentar, y que de su publicidad se generaría mayor apertura al público en general que de hacerlo de forma libre y voluntaria por parte de los sindicatos, en uso y ejercicio de su propia libertad sindical, se podría auditar y conocer de mejor manera al sindicalismo y sus prácticas, actitud que no debe ser vista como una forma de debilitamiento de su organización o negativa, sino que con dicha publicidad y transparencia se podría expresar de mejor manera casos de éxito al interior, como
es el caso de los materiales que hoy se presentan. Tal es el caso de minutas de asambleas, cuotas de sindicales, entre otros, y que por su opacidad justamente se fomenta un efecto contrario y deslegitimador frente al público en general y a sus propios agremiados. Caso similar, pero a la inversa, podría ocurrir con los datos personales que tratan los sindicatos en uso de su autodeterminación informativa, privilegiando no invadir la protección de datos de sus agremiados, pero sí valorando la posibilidad de transparentar datos de la organización, como son CUR, cuentas bancarias, etcétera, e incluso dando mayor publicidad a los avisos de privacidad y formas de tratamiento de la información de sus agremiados, a la que sí están obligados a difundir con mecanismos simplificados o de mayor accesibilidad y comprensión para cualquier público interesado. Con casos de éxitos, por ejemplo, muy destacadamente en España, en la industria química, en sus convenios colectivos. Sin duda, estas prácticas generarían una visibilidad pública mayor sobre las organizaciones, pero sobre todo permitirían ejercer de mejor manera los derechos de rendición de cuentas frente a sus agremiados, que muchas de las veces se pueden ver atemorizados de pedir información interna del sindicato en su carácter de agremiados, por temor a que se les identifique y así surja una posible represalia en su contra. Adicionalmente, debe decirse que tanto en temas de transparencia como de protección de datos personales se puede regular a través de la negociación colectiva en los temas que corresponda acordarse o colaborar con información en posesión tanto del empleador como del sindicato, generando esquemas en esa dirección. Tampoco ignoro buenas prácticas en temas como la regulación del teletrabajo, con casos de ejemplo o modelo como el reciente contrato colectivo entre CFE y SUTERN, o de la inteligencia artificial, una agenda presente en el sindicato de actores y de guionistas en Estados Unidos, entre otros. Conclusiones, y ya termino. Entender a las organizaciones sindicales como actores del diálogo social y en ese sentido necesarias de un diálogo, de una lógica plural y democrática, implica aceptar que en ejercicio de su libertad sindical deban autorregularse bajo buenas prácticas, no bastando el simple cumplimiento de obligaciones legales para lograr ser verdaderamente democráticos. Cuestión que pasa necesariamente por la igualdad de género en sus máximas posiciones de dirección, relevo en sus dirigencias que fomente participación de nuevos actores y transparencia, entre muchas más, en las que el rol de los sindicatos en el objetivo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el futuro del trabajo resulta indispensable y que tiene enfrente la globalización, cambios geopolíticos, tendencias comerciales proteccionistas, revolución 4.0, mayor desigualdad, pobreza y exclusión, las variaciones demográficas, crecientes flujos migratorios, cambio climático y las crisis y lenta recuperación mundial provocado por guerras, desastres naturales y la propia pandemia. Elementos y prácticas que no solo deben entenderse por separado, sino que son complementarias unas de las otras, como los derechos humanos en general y los laborales en particular. Por último, permítanme concluir que ante el adverso panorama de desindicalización y bajas tasas de sindicalización a nivel mundial, ya se puede pensar que sindicalizarse, podrían pensar algunos, representa en sí mismo una buena práctica. Y lograr aquellas conquistas de la mano de prácticas como las analizadas no solo representarían buenas, sino mejores prácticas. La democracia no se declara por decreto, sino que requiere de un constante ejercicio práctico y la voluntad de sus actores. La amenaza a su existencia es constante y permanente, y solo dicha voluntad la salva y sostiene los resortes de paz, justicia e igualdad de cualquier nación. Promovamos más y mejor democracia en todos los actores de esta. Los y las trabajadoras lo necesitan porque un sindicalismo auténtico y representativo de la clase trabajadora genera adhesión y exigencias exitosas para mejorar las condiciones de vida de los más pauperizados. Muchas gracias.